Usechando Ando. Usechando Ando nace de la necesidad de contestar interrogantes, discernir entre diferentes corrientes de pensamiento, tolerar las opiniones de otros y aprender de la vida. Pensar diferente no nos hace enemigos. Se puede conseguir un punto medio en el que podamos coexistir. Soy María Elena Useche y en este podcast, Usechando Ando, con el apoyo de amigos, expertos, académicos y gente que queremos, lograremos adentrarnos en temas de actualidad que tocan nuestra intimidad. Usechando Ando. Hola a todos. Estoy muy emocionada. Este es nuestro primer capítulo después de varios meses hablando de este proyecto. Hoy por fin nace Usechando Ando, un espacio en el que escogeremos una variedad de temas que tocan nuestro día a día. Aquí conversaremos y plantearemos diferentes perspectivas para lograr balance en nuestra vida. En un mundo tan acelerado, un poco dividido y con tantas opiniones, encontrar un punto medio puede convertirse en una tarea titánica. No obstante, trabajaremos para buscar una salida amigable y respuestas a nuestras interrogantes. En este primer episodio de 2 partes, hablaremos de un tema que nos ha afectado a todos por igual. Nadie ha sido exento de los embates de esta crisis de salud mundial que es la pandemia del COVID-19. Por eso hoy traemos a la primera parte de esta conversación al médico internista Liam Borrego para aclarar dudas y para escuchar sus consejos de cómo superar la sombra de esta pandemia. Usechando Ando. Buen día, doctor Liam Borrego, médico internista y también uno de los tantos que ha estado al frente de la lucha contra el COVID. ¿Cómo ha estado? Bien, trabajando, Sí, mucho, ¿no? viendo pacientes. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí, por ofrecernos estos minutos. Tenemos muchas preguntas sobre la pandemia, quizás un poco más en la segunda fase, como nosotros nos gusta llamarlas los periodistas, porque la pandemia es la primera fase, la fase 2 es la fase de la vacuna. Ahora estamos frente a una solución. No obstante, la gente sigue muy confundida. Se toma la vacuna. La gente tiene que seguir utilizando la máscara. ¿Cuál es el protocolo una vez que hemos sido vacunados? Bueno, en estos momentos hay 3 vacunas que están disponibles y aprobadas por el CDC, el Departamento de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y por la FDA. Correcto. Son las vacunas de Johnson & Johnson, fue la última aprobada. Esta vacuna tiene un 75% de efectividad y es una sola vez que hay que vacunarse. Esa es una de las ventajas. Pero aparte de eso, tiene un 100% de efectividad en cuanto a los pacientes que se pusieron la vacuna. Ninguno falleció y ninguno fue hospitalizado. Eso es una gran ventaja de esa vacuna. Las otras 2 que están aprobadas son las de Moderna y la de Pfizer. Han sido muy estudiadas en miles de pacientes y tienen un 94-95% de efectividad. El inconveniente es que hay que ponerse las 2 veces, esperando 3 semanas entre una y la otra. Y para responder la pregunta, si hay que seguir tomando medidas de higiene en cuanto al coronavirus y otros virus y otras enfermedades, definitivamente. Yo no soy muy pro a utilizar las máscaras después que el paciente haya sido vacunado, dependiendo de dónde esté. Por ejemplo, en el caso mío, que estoy viendo pacientes constantemente con diferentes condiciones en los hospitales, en las clínicas, ya ese setting yo creo que la persona debe estar cubierta con la máscara, mantener la distancia, pero no llegar al extremo de que sea exigida la máscara para estar en un parque o para estar jugando algún deporte o algo. Me parece que eso ya es un extremo y eso no funciona así. Pero tomar las medidas de higiene definitivamente, lavarse bien las manos, los que nos enseñaron nuestros padres desde que somos niños, ¿no? De tomar las medidas de higiene, eso siempre hay que seguirlo usando. En cuanto a la máscara en específico, yo digo que depende de dónde uno va a estar. No se sabe cuánto, pero es muy probable que empiecen a exigir una copia digital, como un pasaporte digital para viajar fuera del país, tener constancia de que una persona ha sido vacunada. Yo creo que cuando eso suceda, que yo espero que sea antes de que se acabe el año, que un gran por ciento de la población ya esté totalmente vacunada, las restricciones deben ser menos. Lo importante aquí, y qué bueno que nos dice eso, que es un punto de vista válido,
Obvio, porque si uno tiene una vacuna, entonces ya está protegido. Ahora, mucho de lo que se sigue diciendo por los medios de comunicación es que a pesar de que se vacunen las personas por aquello de demostrar una cierta imagen de seguridad o ofrecer esa imagen pública de seguridad, entonces la gente no debe utilizar la mascarilla. Correcto. Y si te pones a pensar, este no es el único virus que tenemos del cual protegernos, ¿no? Correcto. Hay muchos otros virus, el mismo flu, otros que son tan peligrosos o más peligrosos. Hasta ahora no se ha exigido utilizar la máscara para prevenir estas otras enfermedades, estos otros gérmenes que son muy peligrosos también. Un detalle importante que a veces se nos olvida y quería mencionarlo en este podcast es que hoy en día el porciento de mortalidad en los Estados Unidos es 1.8%, por ciento bien bajo. Obviamente, se han muerto más de 500,000 personas, hay muchísimos infectados, pero el porciento de fatalidad en los Estados Unidos es un porciento bajo. Si lo comparas con otras enfermedades, en el estado de la Florida es aún más bajo, 1.4, 1.5%. Nadie quiere tener un familiar, obviamente una persona llegada, un paciente que se muera de la enfermedad. En el caso personal, yo tuve una fatalidad en mi familia, mi papá falleció en el mes de julio, una cosa muy inesperada. Obviamente nadie quiere que eso le suceda, pero estadísticamente hablando, el porciento de fatalidad, de mortalidad es bajo. Y su papá falleció de COVID. Del coronavirus, de complicaciones del coronavirus, sí. Hizo una neumonía bilateral y falleció. Porque tenía una condición preexistente. Ok, lo que pasa es una cosa rara con el coronavirus, ¿no? Es una de las cosas que tiene la comunidad científica un poco preguntándose por qué sucede, ¿no? Es que hay pacientes que le puede dar el coronavirus que quizás tengan 80, 90 años con múltiples condiciones médicas, enfermedad obstructiva pulmonar, historial de hipertensión, colesterol alto, etcétera, y no les pasa nada, son asintomáticos o tienen síntomas muy leves, que también le puede suceder a una persona más joven de 40, 50, 60 años sin ninguna condición preexistente y morirse. Eso es lo raro de la enfermedad, que no tiene un parámetro lógico como otras enfermedades. Siempre en la medicina uno tiene que buscarle una lógica, un comportamiento, y el comportamiento del coronavirus es muy errático. Nadie sabe, aunque el porciento de mortalidad es bajo, nadie sabe, ninguna persona, sea joven o mayor, nadie sabe cómo le va a dar, sí, cuán fuerte le va a dar. Y como tiene tantas mutaciones, de las cuales algunas todavía no se han estudiado bien y de las cuales la vacuna probablemente no se sabe si la proteja, hay muchas cosas todavía que se están estudiando. Es muy importante, más allá de la vacuna, encontrar, de que en la comunidad científica siga trabajando para encontrar un tratamiento efectivo. Te puedo poner el ejemplo de la influenza, el mismo virus del flu, que sí hay vacuna, pero también hay un tratamiento, que es el oseltamivir o el Tamiflu, que si uno se lo da a un paciente en las primeras 48, 72 horas de tener los síntomas, el paciente resuelve, es decir, se sana del flu. En la gran mayoría de los casos, con la hepatitis C, que anteriormente no tenía cura, ahora hay una cura para la hepatitis C que tiene un 97, 98% de efectividad. Es el Harvoni. Es bien caro aquí en los Estados Unidos, pero ya existe la cura. Y el último ejemplo es el del VIH. Igual un virus, muchísimos años de estudio, muchísimos años hasta que descubrieron los retrovirales. Muchas de las medicinas que se utilizan hoy para tratar el VIH, los pacientes no se mueren de VIH, se mueren de otra cosa. Pasan los años, son ya mayores de edad y se mueren de otra cosa porque hay una cura, un tratamiento que es efectivo. Y eso es lo que queremos lograr con el coronavirus, más allá de la vacuna. Correcto, pero está muy nuevo y hay dos cosas que se desprenden de su respuesta. Una, hablar de las mutaciones del virus, que es lo que uno escucha constantemente. Yo soy muy asidua a la BBC de Londres, entonces escucho muchas noticias de cómo el virus ha mutado en África, obvio en Inglaterra, se está encontrando también una variante en Brasil. Y por otro lado,
lo que es la parte, o sea, las dos fases de esta pregunta es las mutaciones del virus y en los tratamientos para el virus, porque hay mucha gente confundida con respecto a los tratamientos que se dan. Y obvio, como este tema ha sido muy politizado, entonces cuando el expresidente Trump tuvo uno de los tratamientos, hubo como que una inclinación de muchas personas a creer, bueno, ese es el tratamiento que puede funcionar para mí. Entonces, sé que es una pregunta múltiple, pero vamos a tratar de responderla. Las mutaciones, los tratamientos y lo que debo hacer. Bueno, las mutaciones, todavía se están descubriendo diferentes mutaciones. Es decir, no es nuevo para la comunidad científica que haya algún germen que haga mutaciones. Eso es algo que es viejo. ¿Por qué? Porque las bacterias, los virus, los parásitos, ellos tratan de multiplicarse, tratan de sobrevivir en diferentes medios ambientes, en diferentes lugares. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de mutar, de cambiar su forma, ¿cómo decir? Su comportamiento. Y entonces por eso es que hacen las mutaciones. En el caso del coronavirus, sí han habido mutaciones muy nuevas que lo han hecho aún más resistente, aún más difícil de tratar. Me mencionaste la de Sudáfrica y la de Brasil, en Europa. Y la respuesta en cuanto a eso es la vacuna. ¿Okay? Es importante mencionar que las vacunas, la única que ha tenido una respuesta adecuada al de Sudáfrica es la de Johnson Johnson, es lo que se dice. Ahora, eso no quiere decir que la de Pfizer y la de Moderna no cubran estas diferentes mutaciones. Lo que pasa es que no se han hecho estudios suficientes como para confirmarlo. Correcto. Tratamiento. Hay muchos tratamientos, ¿no? Tratamiento outpatient, uno lo divide, ¿saben? Outpatient quiere decir en clínica, cuando uno va al doctor a ver a su médico primario o algún especialista, y el tratamiento del hospital. Hay que dividirlo en esas dos. En el tratamiento de outpatient, ivermectina, que está en el mercado hace muchísimos años, es un antiparasítico, se puede utilizar. La hidroxicloroquina se puede utilizar. Yo la he utilizado en lo personal en muchísimos de los pacientes. He tenido que poner que aunque no está FDA aprobado por la FDA, yo sí quiero dársela a mi paciente porque creo, basado en algunos estudios, que sí ha funcionado. Sobre todo cuando se da al principio, cuando se da que el paciente no está complicado, ¿no? Con síntomas que son bien serios. De prevención, sí, hay muchos estudios que hablan a favor de la vitamina C, la vitamina D, el zinc, que es un mineral. Todo eso se puede utilizar, yo los recomiendo. Y también en el caso de que el paciente tenga síntomas como una tos muy fuerte, bronquitis, que tenga mucho dolor en las extremidades, usar el Tylenol y usar la dexametasona, el esteroide que es la dexametasona, está comprobado que ayuda muchísimo, sobre todo con este tipo de síntomas en los pacientes. En cuanto al tratamiento del hospital, lo que se conoce en estos momentos y lo que se ha estudiado hasta hoy ha sido el Remdesivir, que es un antiviral, ha sido el plasma convaleciente, y lo que se le puso al expresidente Donald Trump fue el Regeneron, que es como una mezcla, un cóctel de diferentes anticuerpos en contra del coronavirus que son como neutralizantes. Y lo otro es el oxígeno, obviamente, y el esteroide en vena, ya endovenoso. Okay. Eso es lo que se conoce, eso es lo que se ha utilizado hasta ahora. Ha sido efectivo en un % bajo de los pacientes que están hospitalizados ya con complicaciones serias del COVID. Los pacientes que están en una situación avanzada de COVID y complicada no necesariamente responden a estos tratamientos. Hasta ahora no necesariamente responden a estos tratamientos. Ya cuando llega a ese nivel de que el paciente está haciendo un fallo respiratorio, una fibrosis pulmonar, una neumonía bilateral que se llama de ground glass pneumonia, este tipo de complicaciones, la miocarditis, la coagulación diseminada intravascular, ya las coagulopatías, son cosas que cuando llega el paciente a ese nivel, muy difícil de tratar, muy difícil de que se salve. Y
En muchas ocasiones, y quizás por esto que me está diciendo, y lo voy escuchando con mucho detenimiento, las noticias dicen muchas cosas. Uno muchas veces no sabe ni qué creer y por eso, bueno, como periodista al fin, estoy aquí buscando en una fuente en la que puedo confiar en este momento para que me dé una explicación un poco más clara. Pero en el principio de la pandemia se hablaba de los respiradores como la solución o como una forma en la que se iba a controlar parte de esto. Y después hubo una fase donde decían, no, los respiradores empeoran la situación. Ok. ¿Qué de cierto había en todo esto y cómo es esa parte? Cuando el paciente llega al estado en que tiene una neumonía bilateral, que tiene una hipoxemia, quiere decir que está desaturando, uno le chequea la saturación de oxígeno y la tiene bien baja, tiene mucha falta de aire. Cuando no responde al oxígeno convencional, ¿sabes? Que le ponen 2 litros en la naricita, o que le ponen una máscara, o que le ponen el BiPAP, que ya es un poco más, tiene más oxígeno. Entonces, si el paciente sigue así, no mejora, lo último, ¿sabes? El último recurso es entubar al paciente y ponerle la respiración con los ventiladores, ¿no? Entonces, la respuesta en sí es, ¿qué otra cosa vas a hacer si no tienes un ventilador en este caso? No, el paciente se va a morir si no se lo pones. Ahora, Okay. de que cuando le pones el ventilador al paciente, puede también complicarse y porque ya está en una condición muy crítica, obviamente, pero es que no tienes otra opción. Y por eso sí es necesario tener la disponibilidad de tener los ventiladores en los hospitales. Es muy, muy importante, cuidados intensivos. Ok. Sí, porque hubo un momento donde se quedaron tantos ventiladores esperando Sí, y recuerdo como sucedió en Nueva York y me imagino que usted también habrá visto, a pesar de lo muy ocupado que estaría, pero se quedaron tiendas y tiendas y tiendas esperando esta hospitalización masiva que nunca sucedió. que nunca sucedió. Y que entonces después se desprendieron todas estas noticias de que los ventiladores no hacían falta, que no era lo más importante que se tenía que buscar, que había que buscar eran tratamientos, todo lo que sucedió durante el pico de la pandemia y el desconocimiento Sí, también de ese momento, ¿no? sí, el paciente que ya está en ese estado crítico, si no le pones la respiración asistida bajo ventilación, se muere. Si se la pone, puede complicarse más todavía, pero no hay otra opción. No hay otra opción. Yo creo que es decir, la comunidad científica tiene, y yo sé que lo está haciendo, ¿no? Seguir trabajando en un tratamiento que de verdad sea efectivo. Más allá de la vacuna, que cabe decir que es un gran logro, que lo hayan Sí. podido sacar al mercado en tan poco tiempo. Es un logro enorme de la comunidad Esa es la científica. siguiente pregunta. Súper Sí, admirable. es Sí, admirable. Los seres humanos somos un poquito contradictorios porque el otro día me llegó un meme precisamente sí. referente a eso. Todos Ajá. queríamos una solución, llegó la vacuna y ahora todos dicen, bueno, no sé, no hay suficiente información. Uh-huh. Ahí voy. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué va a pasar con la gente que Uf, no se quiere vacunar? Yo sé que la respuesta no está en usted, pero ayúdeme a entenderlo y para poderlo transmitir, porque las personas tienen cierto desconocimiento y no creen en vacunarse y le tienen miedo a la vacuna. Yo sí. particularmente tengo una madre que está Wow. renuente a vacunarse y tiene 78 Bueno, años con condición. yo tengo un volumen de pacientes bastante grande y dentro de ese volumen de pacientes hay un por ciento, yo diría entre un 30, 20 o un 30% de ellos que no quiere ponerse la vacuna. ¿Ok? O muchos de ellos me han preguntado si por las condiciones médicas que ellos tienen es safe, es seguro que ellos se pongan la vacuna. Y la respuesta es sí, deben ponerse la vacuna. Y volvemos a lo mismo. La única contraindicación que tiene el ponerse la vacuna es un paciente que haya hecho una anafilaxis, una alergia bien seria, de mucha falta de aire, de hacer un espasmo en la laringe,
una cosa bien seria, lo que se llama una anafilaxis, una reacción alérgica muy severa ante una medicina o alguna vacuna. Esa es la única contraindicación que tiene ponerse la vacuna. Tener un enfisema pulmonar. Enfisema, cualquier enfermedad. No, al contrario, lo que te va a hacer es protegerte de que no te complique con el coronavirus. Y volvemos al tema anterior. El comportamiento del virus es muy errático, es muy impredecible. Lo mismo le da a una persona mayor que tiene muchas condiciones médicas y no le pasa nada, que le da a un hombre joven que no tiene ninguna, una mujer y no tiene nada y lo mata. Hace poco tuvimos el caso de me parece que fue un congresista de los Estados Unidos de 41 años, un hombre que no tenía ninguna enfermedad. Dejó a su esposa y a sus 2 hijos. ¿Habrá tenido recursos él para ser tratado en un hospital? Obviamente, claro que sí. En ese momento no estaba la vacuna todavía, pero es un caso triste y es un caso del cual vale mencionar. Sí, volvemos otra vez a decir que el porciento de mortalidad es bajo, pero nadie sabe cómo le va a dar. Correcto. El virus cuando le dé. Entonces, la respuesta para tu mamá y para todos aquellos que escuchan es que, por favor, pónganse la vacuna porque van a estar protegidos en contra de algo que uno no sabe cómo le va a dar y lo puede matar. ¿Cómo actúa la vacuna? Y quizás la gente necesita un poquito de información con respecto a esto porque no tiene un fundamento viral como muchas otras vacunas, o sea, que viene del virus. Hay muchas vacunas, por ejemplo la del flu, que lo que hacen es que atenúan, cogen el virus y como vamos a decir, lo adormecen, le quitan un poco su virulencia. Y eso es lo que te ponen cuando te ponen la inyección, la vacuna. En el caso de la vacuna de Moderna y la de Pfizer, son lo que se llama messenger RNA, mensajeros del ARN. de RNA, correcto, disculpa. Entonces lo que hicieron los científicos fue una réplica de la parte de la membrana celular, es decir, de la parte de afuera del virus, que es donde está la corona, la famosa corona, que es la que hace daño. Esa es la que entra al tejido pulmonar, esa es la que entra en la sangre, esa es la que puede matar a una persona. Y entonces hicieron una réplica de eso, lo que se llama el spike, la proteína de spike, que es lo mismo que la corona, que siempre está en la parte de afuera. Hicieron una réplica de eso, crearon anticuerpos y lo están poniendo en el brazo, en este caso subcutáneo de una persona. Cuando lo ponen dentro de una persona, a los minutos, a las horas, esa persona empieza a hacer anticuerpos en contra de esa corona, de esa cosa que hace daño. Es una vacuna totalmente nueva, comparándola a otras que son atenuadas, no tiene nada que ver con eso. Inclusive estuvieron diciendo que si entraba al ADN de la persona y modificaba, eso es incierto, totalmente incierto, es imposible que eso suceda porque no entraron nunca al ADN, lo que hicieron fue la parte de afuera de la membrana celular. Esas son las de Moderna y Pfizer. La de Johnson & Johnson es un poco diferente, utilizan un adenovirus atenuado que lo utilizan como vector y el proceso es muy similar, pero lo que hace la diferencia es que no son como algunas vacunas de antes, lo cual hace estas vacunas más seguras, más efectivas, con unos riesgos muy bajos de complicaciones o alergias y demás. O sea que la tecnología que se logró, a pesar del poco tiempo, con esta vacuna es algo de aplaudir, de la tecnología, de aplausos, porque la comunidad médica científica logró algo que es súper avanzado. Súper avanzado, innovador, y en el tiempo en el que lo hicieron, por favor, un gran logro. El factor estrés que está produciendo esta enfermedad, que va mucho más allá de simplemente, como decía usted, estamos hablando de cifras de 1.8 en mortalidad, que son muy, muy, muy bajas. No obstante, se siente como si esto fuese, tenemos un índice de mortalidad del 10% de la población o del 20%. Sí. Esa es una sensación. Sí, yo creo que como usted dijo inicialmente, que se ha politizado mucho, mucho sensacionalismo en las noticias.
pero uno siempre tiene que ir a la evidencia y no se puede uno cegar, ¿no? Poner un paño en los ojos y ver la realidad, ver los números. O sea, y yo creo que eso es lo que uno tiene que seguir viendo. Y es verdad, si uno ve las noticias, no estoy hablando de ningún canal en específico ni nada, pero en general, sí, te infunden temor o tratan por las razones que sean, de infundir temor, de que la persona esté con miedo, y eso no está bien para mí. Si pudiésemos dar marcha atrás en el tiempo y no teníamos que vivir todas las noticias que vivimos y todo el aislamiento que vivimos, Sí. ¿cómo es el estado ideal para recibir la información verdadera? ¿Cómo debemos comportarnos frente a esta enfermedad? ¿Cómo de verdad yo todos los días Wow. que me levanto me voy a cuidar contra esto? Hasta que me ponga la En la, vacuna. en, en la medicina hay diferentes tipos de prevención, la prevención primaria, secundaria, terciaria, pero la que nos toca vivir al ciudadano común, uno tiene que enfocarse o debe enfocarse en la primaria. Volvemos a la base, a lo que nos enseñaron en las casas cuando éramos niños: lávate bien las manos. Eh, si vas a estornudar, no estornudes arriba de la mano, debe ser aquí en el codo. No te pongas mucho la mano en la nariz o en la boca. O sea, son cosas primordiales. Okay. Eso es uno. Y lo otro, es una buena pregunta porque yo creo que el coronavirus nos cogió a todos desprevenidos. Yo creo que fue una cosa elaborada en laboratorio. No te puedo decir ni puedo confirmar si fue una cosa deliberadamente o no. En la gran mayoría de los casos, casi siempre estos son cosas que se hacen en los científicos para eso mismo, para elaborar vacunas, para desarrollar tratamientos innovadores y demás. Pero definitivamente fue una cosa elaborada en laboratorio, y entonces nos cogió un poco desprevenidos. Y es para un médico es muy difícil, es muy frustrante enfrentarse a algo así sin uno tener un tratamiento, sin uno tener algo con lo que trabajar. Y eso fue lo que nos pasó. Sí, básicamente lo que hemos escuchado y lo que haríamos con cualquier persona que está enferma. Obvio, este virus tiene ciertas condiciones un poco más complejas. Sí. No se conoce precisamente todo lo que se debe conocer porque es muy nuevo, precisamente Uh-huh. porque usted dice puede haber sido elaborado en un laboratorio con las mejores intenciones. No se estaba buscando hacer un virus, más bien se estaba buscando una solución. Entonces, claro, toma por sorpresa a la comunidad médica y al mundo entero, obvio, Sí, sí. pero al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer siempre, cuidarnos de aquellos porque se transmite al fin y al cabo. Se transmite. Y la vacuna es otra cosa. La vacuna, por favor, todos los que me escuchan, los familiares, su mamá, por favor, vacúnense. Sí, porque Es decir, también hay grandes movimientos dentro de los Estados Unidos y no solamente en los Estados Unidos, a nivel mundial, quizá ciertos grupos con tendencias naturalistas, green, como dicen que no quieren sí, poner nada en su cuerpo, no quieren sí, introducir nada en su cuerpo que sea químico y piensan, no, la vacuna no es la solución. pero ok, yo le digo, yo soy pro naturalista, soy una persona que me gusta mucho hacer ejercicio, comer bien, estar lo más saludable posible, tratar de no tomarme una medicina si no la necesito, etcétera. Y yo soy muy así con mis pacientes también. Pero yo le voy a responder a esos naturalistas o estos pro-green, ¿qué otra cosa le pueden ofrecer ellos en estos momentos a los pacientes que no sean las medidas de prevención y la vacuna? Qué bueno. Si ellos tuvieran algo Sí. natural que matara el virus o que lo tratara, pero bien, por favor, bienvenido.
enséñame dónde está para yo hacerlo también, pero no es el caso, no es el caso. No es el Entonces, por caso. eso, Yo soy pro por vacuna eso. y estoy esperando que me den Yo me luz tuve que, verde. ya yo me la Ah, puse, bueno, bueno, obviamente, sí, tuve que ir lejísimo a ponérmela, la que me ofrecieron, a mí me ofrecieron la de Pfizer, me la puse. qué bueno, qué bueno. Bueno, Otra pregunta que los pacientes, que una persona se murió porque le pusieron la vacuna, pero eso es una persona que a lo mejor hizo una alergia, desgraciadamente nadie quiere que eso le pase a nadie, pero eso es una persona. ahora la ¿Cuántas persona protege? si se pone la vacuna y tiene una alergia, ¿la alergia es inmediata o esto puede producirse a La los alergia es días? inmediata, Ok, inmediata. Por eso, en las medidas que se están tomando, toda persona que se ponga una vacuna lo dejan en el sitio donde está, sea en un hospital, en una clínica o en una farmacia, debe ser observado los primeros 10-15 minutos, estar seguro de que no tenga ninguna reacción. ok. De ahí para allá, lo que le puede pasar a un paciente después de la vacuna es algo que es totalmente normal. El dolor en el brazo, un poquitico de tupición en la nariz, quizás un poquitico de fiebre, dolor en las articulaciones, eso es normal. Eso quiere decir que estás creando inmunidad en contra del germen. Y los jóvenes, bueno, usted es muy joven, pero hay, Gracias. sí, hay más 42 años. caramba, bueno, Sí. imagínese, no, tiene mejor semblante, pero 42 años es muy joven. Gracias, Yo gracias. todavía estoy esperando, pero no estoy tan joven, pero me gustaría ponérmela muy pronto. Pero los jóvenes que están, por ejemplo, porque como dijimos anteriormente, hay jóvenes que también le da el virus, los jóvenes de 20 años, los Bueno, jóvenes, las estadísticas ajá, dicen que las personas menores de 24 años hasta ahora en los Estados Unidos y mundialmente casi que no se contagian con el virus. Incluso los niños y adolescentes que le da el virus es como si lo asintomático, pasean, como si nada. Yo creo que es lo único bueno que tiene el virus. que no, Yo tengo 3 hijos, ellos están yendo a la escuela, yo no tengo ningún miedo de verdad de que vayan a la escuela. O, al principio tuvieron las clases vía Zoom y demás, pero ahora ellos están yendo a la escuela y lo hago por eso mismo, porque el porciento es, creo que es muy bajo. 1%, una cosa así, es muy poquito, entonces no vale la pena. Ahora, mayor de 24 años, sí, el porciento más grande de contagios están entre los pacientes entre 40 y 60 años. Ok, ok. Sí. Entonces, ¿cómo usted ve la medicina después del coronavirus? ¿Cómo cambió la comunidad médica después de esto? Oh, wow. Yo creo que el coronavirus vino para quedarse, desgraciadamente. Es algo que nos tocó vivir. En esta época, ¿cómo se ve la comunidad científica? Yo creo que más allá de estar frustrada, ya se está viendo un poco la luz al fin del túnel con la vacuna, pero creo muy firmemente en la posibilidad no muy lejana de que haya un tratamiento o una cura que sea más efectiva. Eso es lo que yo veo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Borrego, por estar con nosotros. Agradezco muchísimo que haya compartido unos minutos con nosotros. Muchas gracias a usted por permitirme esta entrevista. cosechando ando, A pesar de las opiniones diferentes que se han generado y que aún no se definen, existe un sentimiento de polarización que ha causado arduos debates. Tenemos que seguir conversando y buscando puntos medios. Vamos a darle las gracias entonces a Lian Borrego, médico internista, por sus consejos, y a usted. Lo espero la semana que viene para hablar con la psicóloga Jan Raskin, especialista en matrimonio, familia y sexología. Ella va a conversar con nosotros sobre los estragos y secuelas emocionales que ha dejado esta pandemia en nuestra sociedad. Los espero.
y gracias por acompañarme en este primer episodio de Usecheando Ando. Cosechando ando, ando. La empresa no se hace responsable por las opiniones emitidas durante el programa. El contenido de este podcast es solo para fines de información general y entretenimiento. Cualquier punto de vista u opinión no tiene la intención de difamar a ninguna religión, grupo étnico, club, organización, compañía o individuo. Ninguna opinión emitida en este podcast debe ser considerada una consulta legal, médica o espiritual en ningún caso o situación individual. Cosechando ando.